Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Grato placer compartir la palabra con ustedes en esta hora, en este día. La semana pasada estuvimos conversando acerca del llamamiento que le hizo Dios a Jeremías. Vimos que lo llamó desde el vientre de su madre. Dice la Escritura que desde antes de nacer ya él lo conocía y desde el vientre de su madre ya lo había designado como profeta para las naciones, para traer profecía de juicio, profecía de restauración. En esta ocasión vamos a continuar con el mismo Jeremías, que con ese pasaje bíblico pienso que es un pasaje muy fuerte y que golpea duramente a las personas que tratan de interrumpir la vida en el vientre de la madre. Los promotores del aborto deberían leer este pasaje y ver que Dios es Dios y que Él nos creó y que de Él dependemos y que desde antes de nacer ya Él nos conoce y ha designado lo que vamos a hacer en esta tierra. O sea, la vida empieza a partir de la concepción y quizá mucho antes. La vida ya existe antes de que entremos en el vientre de nuestra madre, porque así lo dice la Escritura. Entonces, vimos cómo Dios llamó a ese profeta, y lo puso por profeta a las naciones, y vamos hoy a ver cómo Él empieza a profetizar al pueblo de Judá. Les recuerdo que el pueblo de Judá es la parte sur de Israel, que fue ocupada por los judíos de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que se quedaron en el sur, en tanto que al norte se quedaron las otras 10 tribus que tenían por nombre Israel y cuya capital era Samaria. Entonces, los judíos del norte habían sido atacados y habían sido esclavizados, ¿verdad? Y por su idolatría, porque se habían convertido en idólatras. Y entonces Dios a través de Jeremías le está profetizando a los judíos del sur lo que le venía a ellos si no se arrepentían, que también correrían la misma suerte. Y Jeremías le da una profecía terrible y Dios se queja del abandono, de por qué ellos lo abandonaron como pueblo. Así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que abandonamos a Dios como persona y también como iglesia, como organización. Muchas veces abandonamos a Dios y hacemos las cosas que queremos hacer. Y Dios, a través de sus profetas, de su palabra, nos advierte sobre los juicios que nos vienen cuando le fallamos a Él. Pero también siempre nos llama al arrepentimiento, a que volvamos a Él y nos arrepintamos porque Él lo que quiere que nosotros estemos en su gracia. Vamos a estar leyendo algunos versículos de la palabra, ¿verdad? Para darle texto y contexto a la palabra de hoy. Y se registra en Jeremías capítulo 2, versículos 5, 11 y 13, capítulo 22, 2, 5, 4, el capítulo 4, 6, 7, el capítulo 22, versículos 6, 7, 3, 14, 15, del capítulo 4 también vamos a tener al versículo 1 y 2, y del capítulo 3, los versículos 32 y 33. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y di: oye palabra de Jehová, oh Rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David,
tú y tu siervo y tu pueblo que entran por estas puertas. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador, porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá. Como Galaad eres tú para mí, y como el cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé para ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros recogidos y los echarán en el fuego. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Gracias, Señor. Es interesante, amados, cómo Dios le dice lo que le va a pasar, pero al mismo tiempo le advierte que si se arrepienten, ellos serán de bendición para todas las naciones. Porque cuando Dios escogió a Israel y lo formó como pueblo, cuando llamó a Abraham y empezó la formación de ese pueblo, lo que quiso fue bendecir a todas las naciones. Y hay una profecía de que todas las naciones serán benditas por este pueblo de Israel. Pues de ahí es que viene la palabra de vida, la palabra viva, la palabra real. De ahí es que se conoce al Dios verdadero. Todas las naciones que rodeaban a Israel eran naciones que tenían dioses paganos, dioses de arcilla, dioses de cemento, dioses de barro, que no tenían boca pero no hablaban, oídos no escuchan. Entonces todavía hay gente que está sirviéndole a esos dioses que nada tienen que ver con la realidad del reino del universo, sino que son ídolos que el hombre hace para él dominarlo, para él hacer lo que le da la gana y justificarse de que es religioso. Lamentablemente esto responde a una ceguera espiritual, porque a Dios, el Dios real, nadie lo puede ver, porque Dios es espíritu, dice la Escritura. Entonces, el pueblo de Judá estaba imitando al pueblo de Israel y estaba adorando ídolos, se había inclinado hacia los ídolos, y el rey de ese entonces, que parece que la Escritura lo cita como a Joaquín, que era el rey del momento en Judá, desde el palacio se promovía la idolatría, algo terrible, cuando desde los gobiernos, que son los llamados a mantener en equilibrio la sociedad, que son los llamados a mantener la ética, la moral en alto, cuando los gobiernos se depravan en sí, entonces olvídese que se pierde toda esperanza. Por eso hay mucha preocupación en el pueblo de Dios en este tiempo, porque lamentablemente desde los gobiernos que se están aprobando leyes que contradicen totalmente las reglas que Dios ha impuesto. Aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, mire hermano, eso es terrible, eso es terrible. Aprobar que se maten niños en el vientre de la madre, eso es terrible. Entonces eso se está haciendo ya desde los estados, desde los gobiernos, que son los llamados a evitar que esos liberales, que esos que tienen esa mentalidad de destrucción y que estén vigentes, que deben mantenerlo a raya, porque la palabra dice que el que confiesa su pecado, ¿verdad?, recibe perdón, pero
el que lo promueve, mire hermano, no hay forma de perdonarlo. El que promueve el pecado, contradiciendo a Dios y pidiendo u ordenando que se violen los principios del Señor, entonces ya ahí no hay esperanza. La idolatría ha sido una situación, mire, una práctica constante de prácticamente todos los pueblos, tanto las religiones como las personas de manera individual, y eso es algo que Dios lo aborrece. Entonces vimos que Jeremías, que aún siendo un niño profetizó lo que iba a ocurrir. Recuerden que en la intervención anterior hablamos de que Dios le dio dos visiones, ¿verdad? Unos almendros, y también le mostró una olla hirviendo que le mostraba que el castigo vendría pronto y que vendría del norte, y que vendría un juicio fuerte, que era lo que representaba la olla hirviendo. Los judíos en ese tiempo estaban adorando a un dios pagano, cananeo, que le llamaban Baal. Ese era el señor de ellos, el Baal, ¿verdad? Y entonces Dios es celoso. Dios no quiere que nosotros tengamos otros dioses. Por eso la palabra delata a las religiones, ¿verdad? Que andan adorando muchísimas imágenes, que tienen muchísimos santos, que en realidad Dios no ha establecido que reciban adoración, ni los ha designado como intermediarios. Hay un solo Dios, trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, el único mediante el cual usted puede acceder al Padre. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos que no sea Jesucristo, quien se hizo hombre para venir a esta tierra y morir para perdonar nuestro pecado. Entonces Dios se quejaba de que los judíos gastaban su energía, ¿verdad?, en lo que no aprovecha. ¿Por qué? Porque cuando usted está adorando a un Dios falso, usted está invocando a los demonios, y eso lo único que le trae es contratiempo, lo único que eso le trae es problema por los dos lados. Primero, porque ese Dios falso no lo cuida y ni lo libra a usted de nada. Y segundo, porque obviamente que si usted no se arrepiente en el tiempo debido, entonces van a venir los juicios de Dios sobre usted. O sea, ellos, en vez de recibir la vida del Señor, el manantial de agua viva que Dios le ofrecía, dice el Señor que echaban agua en cisternas rotas. Cuando usted echa agua en una cisterna rota, usted se va a encontrar que esa agua se va a filtrar, y usted, cuando vaya a buscar el agua, la va a encontrar seca. Y eso pasa cuando usted inclina su mente, su corazón a adorar ídolos falsos. Dios le estaba ordenando a Judá que hicieran justicia. A través del profeta le decía al rey que hiciera justicia. ¿Por qué? Porque se estaban violentando los derechos de la gente, no había justicia para el pueblo. Y Dios, mis amados, se enfada cuando los gobiernos no actúan con justicia, cuando los gobiernos hacen las cosas mal y para beneficiar grupos y no a la sociedad en sentido general. Dios se molesta y Él les reclama que impartan justicia. Así mismo ocurre con nosotros a título personal. Cuando nosotros actuamos injustamente, en desobediencia a la palabra de Dios, entonces Dios no se siente cómodo con nosotros, y evidentemente que nosotros mismos no nos sentimos bien cuando actuamos mal, salvo que estemos llenos de una maldad que permita que usted esté tan emborrachado de esa maldad que no sienta ningún tipo de remordimiento. Los judíos, Dios les prometía que si ellos se arrepentían y hacían las cosas como debían hacerlo, Él iba a darle amor, iba a darle bondad, iba a darle prosperidad. Pero si ellos rechazaban su voluntad, rechazaban su palabra y seguían adorando dioses falsos, entonces
los iba a convertir en una casa desierta. ¿Por qué? Porque él iba a enviar a los enemigos para que lo destruyeran, para que le cortaran hasta los árboles, dice la Escritura. Dios, amado, mire, es bueno, Dios es amor, pero Dios es el dueño de nosotros y Él puede hacer con nosotros lo que quiera. Nosotros lo que tenemos es que obedecer al Señor para no sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Por eso es que tenemos siempre que arrepentirnos. Cada día nosotros tenemos que arrepentirnos, porque aunque a veces no cometemos pecados que nosotros estemos conscientes de ellos, a veces cometemos pecados inconscientemente. Hasta conversar con una persona que se sienta ofendido y nosotros quizás estamos hablando normalmente como que no está pasando nada, puede resultar pecaminoso, porque cuando nosotros agredimos verbalmente a alguien, le hablamos mal y la otra persona se siente mal, a Dios no le agrada. Dios le pedía a través del profeta que hicieran silicio, que se encerraran. Antes existía una forma de usted mostrar el arrepentimiento, era vestirse de ropas de tela gruesa y tirarse al suelo, en vez de dormir en la comodidad de su cama, tirarse al suelo a pedir al Señor. Y era una demostración de arrepentimiento que Dios le reclamaba al pueblo, para él poder perdonarlo y evitar el juicio que venía. Él le vaticinó que vendría un ejército terrible del norte que los iba a arrasar. Era una invasión que iba a acabar con todos ellos en todas las ciudades. En el 586 ya Babilonia había hecho algo similar en Jerusalén. Babilonia había hecho algo similar ya. Y Jehová le estaba advirtiendo al pueblo, ¿verdad?, que dejaran sus caminos errados, sus caminos pecaminosos, para que no le ocurriera lo mismo a los judíos del sur, tal como había ocurrido contra los judíos del norte. El profeta ya había profetizado contra el rey de Judá, que como le digo, que era el rey Joacim, y le advirtió que la corte, ¿verdad?, procedieran con justicia frente al pueblo, para así evitar que le llegara la desolación desde el palacio hasta el más humilde de los ciudadanos. Jerusalén sería destruido porque Judá había quebrantado el pacto con Dios. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y empezamos una vida cristiana y hacemos pacto con el Señor hace pacto con nosotros y nos comprometemos a servirle, y de repente nos alejamos, entonces la posibilidad de la destrucción se acerca a nuestras vidas. Lamentablemente, en esa parte seguimos igual que en el antiguo pacto. Cuando hay pecado, viene destrucción. Cuando hay arrepentimiento, viene la paz. Pero si usted se mantiene en su pecado, va a recibir destrucción, va a recibir cosas que a usted no le agradan, que le va a hacer daño a su vida. Entonces, por eso no nos podemos descuidar y volver a las cosas que Dios nos ayudó a dejar, porque quizás todavía nos atraen, ¿verdad? Tenemos que evitar volver a esas cosas, a esos ídolos que teníamos en nuestra vida pasada, esos ídolos, ¿verdad?, que muchas veces no son un muñeco ni son una imagen, sino que son deseos que se albergan en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que queremos desahogarlo y que queremos hacer como nosotros queremos. Pero para nosotros llegar al reino de los cielos, tenemos que cargar la cruz de Cristo. Él dijo: si alguien quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que sacrificar nuestra voluntad. Nuestra voluntad debe ser sacrificada. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos alejamos del Señor por alguna razón, Dios
nos llama a que regresemos. Asimismo, Dios llamó al pueblo de Judá a que regresara, a que volviera a servirle a Él, a que volviera a ser compromisario de su pacto, porque Dios, mis amados, no se complace en mandar juicio. Dios se complace en que nosotros estemos en santidad y en comunión con Él. Mientras Adán y Eva estaban en comunión con el Señor, la palabra dice que Dios descendía y conversaba con ellos en el jardín, hablaba de una manera abierta con ellos, pero cuando vino el pecado, cuando entró el pecado, el hombre se alejó de Dios, y Dios no quiere que el hombre esté lejos de Él. Dios quiere que el hombre esté cerca de Él. Por eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo permanente de estar en la presencia del Señor, y eso se consigue estando en una comunión perfecta, en una comunión de oración, de lectura de la palabra constante, ¿verdad? Y reuniéndonos con los hermanos, estudiando las escrituras, buscar aprender cada día. Con eso es que Dios se complace. Por eso Él nos llama al arrepentimiento. Dios le puso condiciones a Israel para él volver a tener comunión con ellos. Él le dijo: ustedes tienen que deshacerse de sus ídolos. Nosotros, los ídolos que teníamos en nuestra vida pasada, el que era mujeriego más de la cuenta, tiene que decir: no, ya yo no puedo ser mujeriego, porque eso me lleva al pecado de la fornicación o el adulterio. El que era bebedor, bueno, ya yo no puedo ser bebedor. ¿Por qué? Porque cuando me bebo mi trago, pierdo la vergüenza y caigo en cualquier pecado. Entonces, también el Señor les pide que vuelvan a reafirmar su pacto, hacer el pacto con el Señor, que lo renueven, que se comprometan de nuevo a servirle como lo hicieron en principio. Y también le pidió que volvieran a la justicia y a la rectitud. A veces nosotros nos torcemos y empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan, que son injustas. Entonces Dios te manda a que vuelva a ser justo y a actuar correctamente, porque eso es lo que a Dios le agrada. Y vivir en Cristo, ¿verdad? Que es lo que nos da la ganancia, es lo que nos da ganancia. Y el Señor nunca quiere que nosotros estemos en pecado. Él quiere que nosotros estemos siempre en santidad. Dios es compasivo, mis amados. Dios no quiere que su pueblo esté lejos de Él, como cuando uno está en pecado se aleja de Él. Por eso debemos huir del pecado, huir de las tentaciones. Él no quiere herirnos, Él no quiere castigarnos, Él no quiere causarnos daño. Dios lo que quiere es que nosotros estemos en su gracia, disfrutando de su amor. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Pero para eso, si usted no se ha arrepentido nunca, yo le sugiero que se arrepienta de sus pecados y que empiece a vivir una vida nueva con el Señor. Si usted ha estado en la comunión con el Señor, usted en un momento se arrepintió y volvió para atrás, reconcíliese con el Señor y comience a vivir una vida nueva en paz con el Señor. Que Dios le bendiga, amados. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Si alguno está triste, llénalo de tu paz, llénalo de gozo. Si alguno está enfermo, yo te pido en el nombre de Jesús que tú lo sanes por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.